Bueno, a continuación, si quiere hacer uso de la palabra, el doctor Fortunato Benaim. Autoridad de la mesa, distinguido público, me toca iniciar el comentario sobre los trabajos que han sido presentados con respecto a la certificación profesional. Y lo que yo puedo aportar es la experiencia práctica del Consejo de Certificación Profesional que tuve la responsabilidad y el honor de presidir durante 4 años, y por lo tanto pude vivir de adentro lo que significa este tema de lograr la certificación profesional. Ya fue recordado que se creó en el año 91 como corolario de un taller que se realizó aquí en la Academia de Medicina sobre certificación profesional los días 20 y 21 de septiembre de ese año. En aquel entonces fue el doctor San Antonio, como ya se recordó, el propulsor de la creación de esta institución, apoyado por otros académicos, y en el acta constitutiva firmaron más de 100 profesionales y 70 entidades. El propósito fundamental de la certificación es, como ya se recalcó en las disertaciones previas, dar garantía de calidad en la atención médica. Garantía de calidad significa buena capacitación profesional y, por otro lado, el respeto a las normas éticas. Estos son los dos pilares de la certificación. Se recordó, y lo haremos una vez más, cómo es el proceso de capacitación de un médico. Cursa sus estudios de pregrado en la facultad, aprueba sus exámenes y se le otorga el título de médico. Título de médico, como ya se dijo, es permanente. Pero el título no garantiza la calidad de sus prestaciones porque todavía no empezó a ejercer. Para ejercer necesita la matrícula habilitante que la da la autoridad competente, habilitación. Entonces tenemos título universitario, matrícula. El propósito de la certificación, tal como la creó San Antonio y sus sucesores, es evaluar si en el ejercicio de la profesión ese profesional reúne los requisitos necesarios de capacitación profesional y respeta la ética. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó el Consejo para lograr este objetivo? Convenio con las sociedades científicas, porque son las sociedades científicas las que otorgan esta certificación. Pero aquellas sociedades científicas que hicieron convenio con el Consejo se comprometieron a respetar los dos requisitos válidos: conocimiento actualizado de la especialidad que cada uno profesa y el respeto a la norma ética. Como ya se recordó, en los posgrados, las universidades privadas o oficiales dictan cursos de posgrado, que generalmente apuntan mucho más a lo teórico que a lo práctico. El requisito número 1 que se les exige a las sociedades científicas para otorgar la certificación, que luego avala el Consejo lo que hace es avalar el proceso de certificación que utilizan las sociedades científicas para otorgar el certificado. Exigen o una residencia acreditada o un programa de posgrado acreditado, o de lo contrario, algo similar. Lamentablemente no todas las residencias médicas están acreditadas y no todos los cursos de posgrado universitario dan oportunidad de aprendizaje práctico. Este es uno de los problemas a tratar de resolver en el futuro. Reuniones con las entidades formadoras para que traten en lo posible de brindar a la gente que sigue estos cursos la capacitación permanente. Lo primero también que se exige a las sociedades científicas es definir las incumbencias de cada especialidad, es decir, una especie de catálogo de qué es lo que debe saber el profesional, y luego, a través del acto evaluador, ver si sus competencias responden a esas incumbencias. Parece un juego de palabras,
pero es así. Incumbencia es lo que debe saber, competencia que es realmente lo que sabe, que es lo que evalúa la sociedad científica. Como dato práctico, en este momento el Consejo de Certificación ha tenido un gran avance, porque desde que se creó en el año 91 hasta este año 2013, la Academia lo recibía como una entidad en su seno, pero no era parte de la Academia. La Academia entendió que el tema es tan importante que debía realmente tomar el tema por sí mismo. Y este año se ha firmado un convenio entre el Consejo de Certificación y la Academia para respaldar entre los dos, con la Academia como garantía número 1, el proceso de certificación que realizan las sociedades. La responsabilidad de la certificación es de las sociedades. El Consejo, con el aval ahora total de la Academia, respalda ese proceso si realmente cumple con los requisitos. Que reitero, tener capacitación adecuada y respetar la ética profesional. Esto último, en los comienzos se lograba mediante cartas certificadas de profesionales que conocían al certificante. Actualmente se elabora un documento escrito en el cual se compromete el que obtiene el certificado con su firma y en público a respetar las normas de la ética. En el afán de difundir estos conceptos, porque no siempre son bien comprendidos, se empezó desde el año 2011 a hacer jornadas nacionales, para que no solamente lo discutamos en el ámbito de la capital federal, sino ir extendiéndolo al resto del país. Se hicieron en 2011, el 2012 y se está preparando la del 2013. Nuestro país es un país federal, por lo tanto, lo que aprueba un ministerio o una jurisdicción no es válido en la otra. Por eso es que en esta reunión se puso aceptación profesional. ¿Cómo podemos lograr la aceptación profesional, provincial? Aceptación provincial, es decir, que aquello que se resuelve en la capital con el consenso de los profesionales pueda ser también aplicado a las provincias. Por eso es que hemos invitado, y a continuación lo vamos a escuchar, al doctor Guillermo Williams, que es funcionario del Ministerio de Salud y directamente vinculado a estos temas. Pero antes de invitar al doctor Williams, quiero solamente recordar un par de cosas. Evidentemente para los profesionales al lograr la certificación es un esfuerzo mayor, y todavía lo que conocemos ahora como mantenimiento de la certificación, que significa año por año demostrar que está actualizado, que actuó bien, presentando testimonios de su labor asistencial para obtener la revalidación. Y justamente todos estos términos, incumbencia, competencia, revalidación, mantenimiento, certificación, para que tengamos un entendimiento, se ha propuesto a las sociedades científicas estudiar un glosario, es decir, que cuando uno utiliza una palabra, todos la interpreten de la misma manera, porque si bien el diccionario a veces dice el significado, no siempre es entendido de esa forma. La palabra certificado significa un documento que acredita algo, pero el concepto de certificación nuestro del Consejo es distinto a un certificado que se otorga por haber terminado un curso. Este certificado es el que pretende dar garantía de calidad, que es el objetivo número 1 de todas estas reuniones. Solamente como elemento informativo, el Consejo de Certificación mantiene relación con 48 sociedades científicas y ya se han certificado más de 15.000 profesionales. Por cierto, el camino es difícil, pero hemos logrado que una vez por mes, en este recinto, alrededor de una mesa, se sienten todas las sociedades que tienen convenio, si no todas, por lo menos un buen número de ellas, para mantener un permanente diálogo de exigencia del cumplimiento de los requisitos. Y ahora sí creo que vamos a invitar al doctor Williams, que lo veo yo sentado por atrás, que es muy importante porque lo que hace el Ministerio,
y el doctor William ratificará o rectificará, es autorizar el anuncio como especialista. Los requisitos que se pusieron aquí, o que se enunciaron, son los que requiere el Ministerio para que un profesional pueda anunciarse como especialista. Porque el Ministerio también convoca a las sociedades científicas para que aporten su colaboración en la certificación profesional. Así que le damos la bienvenida al doctor William y lo invitamos para que nos ilustre cuál es el papel y la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación en este tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación que se formuló, porque es muy pomposo que la invitación diga que por la academia que estoy aquí presente. En realidad yo represento al Ministerio de Salud de la Nación, pero siempre tengo el beneplácito de que me inviten cada tanto a hablar de estos temas y a poder intercambiar con todos ustedes esto que nos convoca ahora, que es el tema de la certificación profesional. También recién comentaba con el doctor Massa cuando pasaba que él en parte es el responsable de que yo esté en esto, porque hace 20 años que estoy con esto, y quien ocupaba en esos momentos el cargo de ministro era el doctor Alberto Massa. A mí me surgen varias reflexiones compartir con ustedes y seguramente para seguir en el debate. El primero, no voy a hablar de certificación de especialidades, sino título habilitante o no habilitante, que el doctor Luqui incluso lo planteó acá ciertamente como una incógnita. Y yo suelo decir en el título que el título es habilitante pero no habilita, como si fuera una contradicción, porque cuando uno ve lo que dice la formación de un grado, dice que aquel que recibe ese título está habilitado para hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, se transforma realmente en habilitante cuando se registra ante quien ejerce el poder de policía en la jurisdicción que corresponde. Ahí viene una de las contradicciones que ha transcurrido a lo largo de quizás los últimos 50 o 60 años en el tema de la medicina de la República Argentina. La formación médica en la Argentina tenía una larguísima tradición de la escuela francesa. Y en esa escuela francesa preponderaba y se sostenía el tema de la intensidad de la formación de pregrado, digamos. Es así que surge la figura de los practicantados y demás, y también eso refleja por qué, a lo mejor decíamos históricamente, claro, los médicos que antes se recibían sabían hacer un parto o sabían, porque se ejercía, digamos, la profesión antes de recibir el título. Esto, que no era un fenómeno de la República Argentina exclusivamente, sí generó algunas alarmas en algunos países, sobre todo en los anglosajones, de la calidad ilegal de la profesión. Y es ahí que surge la formación de la residencia, como una formación de posgrado muy potente, que estuvo encabezada claramente por los Estados Unidos como el primero que así lo plantea y lo plantea nacional. Que no es el único, pero con un detalle muy importante, que es el título de grado no es habilitante en estos países, pongo el ejemplo de Canadá, sino que para ejercer libremente la medicina hay que terminar la carrera de grado, hacer una residencia en medicina general y a partir de eso recién uno está habilitado para ejercer libremente. Con esta mezcla y simbiosis que es la residencia, en la cual es una formación pero es un trabajo. No nos olvidemos que aquel que hace la residencia se le exige como poder de policía que tenga matrícula, es decir, y que por lo tanto dé fe de sus actos desde el punto de vista del ejercicio. La residencia en la República Argentina no surge, y un detalle más que también es importante tener en cuenta. En el Canadá, por ejemplo, la formación de grado es de 4 años. Después viene la residencia, porque el tema que también nosotros nos planteamos, y que esto es una dificultad importante en la República Argentina,
que es la extrema longitud de los procesos de formación que nosotros consideramos que son los correctos para que se le brinde calidad de atención a la población. 7 años de carrera, 3 o 4 de residencia. Yo digo que esto nos genera la prolongación de la adolescencia hasta los 35 años. Pero al mismo tiempo nos está generando una no aceptación a veces de esas reglas del juego. Es decir, y ahí también un fenómeno que se está produciendo hoy en día, que las plazas de residentes, que hoy en establecimientos públicos, nacionales, provinciales y municipales, cubren lo que se ofrece, el 65% de los egresos, y que estimamos que con las otras residencias estaríamos en el 80%, o sea que no habría tan grande desequilibrio como a veces hemos conversado en estos eventos, de que se hablaba que solo el 20% de los que egresan tienen acceso a una formación de residencia. Eso, si yo mido las residencias de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es así. Pero si yo junto todo lo que se ofrece, no estoy hablando de calidad de residencia, estoy hablando de volumen de residencia, nos encontramos hoy, a lo mejor las privadas todavía no están en este registro como para poder saberlo, pero podríamos estar hablando de un 80%. ¿Y qué es lo que está pasando? El fenómeno que está pasando es que no se cubren las vacantes. ¿Y por qué no se cubren las vacantes? Si ahí que, yo diría, como todas las cosas son multicausales, y en esto también tiene que ver, a lo mejor no será que estamos prolongando demasiado, y este tema que también el doctor planteaba en su momento, del avance de la ciencia y la especificidad, ¿no será que tendremos que reformularnos un poco el todo, digamos, de esta perspectiva y el acceso? Esto lo digo desde el punto de vista de lo que es el título. Y está claro, yo siempre digo lo mismo, yo termino de estar acá con ustedes y nadie me puede impedir entrar a un quirófano a hacer una operación de neurocirugía. Estoy habilitado, además de estar incapacitado no. Dios me libre y me guarde por el pobre paciente, así que a mí se me ocurre. Entonces, digamos, ahí también hay un tema de formulación. También es cierto que hay otro elemento que es importante, que hay profesiones de grado, por ejemplo la ingeniería, que define sus especializaciones en el grado. Es decir, uno es ingeniero civil, uno es ingeniero electrónico. En cambio, la medicina se define la especialidad en el posgrado. Fíjense que esto lleva de tal manera que termina siendo una especialidad lo que teóricamente es el título inicial. Es decir, ¿de qué nos recibimos si la especialidad de clínica médica existe después como formación? No sé si soy claro con el ejemplo de cómo vamos y cómo tenemos que tener en cuenta también esto de la formación de grado, y ahí el tema de la autonomía universitaria que hacía referencia al doctor Luqui. Creo que hay algunas cosas que hay que conversar. Porque fíjense que la residencia en la Argentina no salió como un proceso de planificación de la formación de recursos humanos y que le íbamos a aportar toda la calidad, sino que salió como un proceso de formación al principio de las élites. O sea, no estoy diciendo que esto sea malo, pero en realidad las residencias salían con cuentagotas. En realidad el residente era el mejor preparado, digamos, pero no es que había una política de apoyar una formación de posgrado que le diera cobertura a todos aquellos que se recibían. Esto en el tema del título es importante. Otro punto que creo que es importante tener en cuenta es este famoso poder de policía en un país federal. En un país federal, el cual de los 200 países más o menos que hay en el mundo, 26 son federales, es decir que son menos los complicados que los no complicados, porque realmente cuando uno quiere establecer planificación y acuerdos en un país federal es bastante más dificultoso que en un país unitario, ciertamente, y algunos, por supuesto, con federalismos más complejos todavía que los nuestros. Pero el hecho cierto es que nuestro federalismo como cuna tiene el hecho de que las provincias existían antes que la nación.
Y entonces, a partir de eso, es esto de potestades no delegadas. Porque no es lo mismo nuestro federalismo que, por ejemplo, el brasileño. Y lo digo también en relación a lo que es el control del ejercicio profesional o el poder de policía, en el cual en Brasil, en el caso de la medicina, existe una uniformidad de criterios a partir de una ley federal que crea el Consejo Federal de Medicina y a su vez los consejos estaduales. Más allá de uno si está de acuerdo, si le gusta o no los colegios, hay algo que baja. Mientras que en la República Argentina, la decisión si el poder de policía es un poder que queda en el Estado propiamente a través del Ministerio de Salud o que se delega, no se transfiere, se delega en los pares a través de los colegios de ley, es algo que cada provincia determina por sí misma. Entonces nosotros nos encontramos con que 24 jurisdicciones hay en el país, hay 11 provincias que tienen colegios médicos, el resto no las tiene. El poder de policía lo preserva el Ministerio de Salud. Y sí es cierto también que en el caso del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el poder de policía sigue detentado por el Ministerio de Salud de la Nación a partir de que no se ha delegado más y lo seguimos teniendo. Y esto es de tal magnitud que aparte suena, que como nosotros damos matrícula nacional, suena muy atractivo esto de dar matrícula nacional, que pareciera que es, porque entonces abarca a toda la nación, las 2/3 partes, si no un poco más, de los médicos que existen en el país tienen matrícula nacional. A pesar de que muchos no ejercen, digamos, en los ámbitos que la matrícula nacional tiene vigencia, Ciudad de Buenos Aires, territorios nacionales, etcétera, etcétera. Esto que se plantea como poder de policía significa, por un lado, cuál es la relación de esos colegios de ley con sus propios ministerios de salud provinciales. Y ahí nos encontramos con que no necesariamente esos colegios de ley, cuyo primer antecedente es 1952, Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, por supuesto que dividida en la primera y la segunda, como digo yo, Capuleto, Simontesco, Rosario y Santa Fe, 1958, Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, y las mayores colegiaturas en otras provincias argentinas, del Consejo de Médicos de Córdoba, que se produce en los años 60, si no me equivoco, y las mayores colegiaturas en provincias más pequeñas que así lo adoptan, es en el retorno de la democracia que a través de leyes de los congresos provinciales las generan. Ahora, ¿cuál es la relación entre esos colegios y los ministerios de salud? ¿Es una relación de asistente, digamos, del poder de policía, o a veces es una relación en la cual confrontan con esos ministerios y ahí es donde empiezan las dificultades? ¿Qué hacer entonces ante ese escenario en un país federal desde un Ministerio de Salud Nacional? Sentarse en una mesa a trabajar en los consensos. Y el doctor Luque hacía mención a que claramente para anunciarse como especialista hay que cumplir lo que una ley dice. Hay una ley nacional, 17.132, de control del ejercicio profesional, y una modificación a los artículos 21 y 31. El 21 referido a los médicos, el 31 referido a los odontólogos, que es la 23.873, que fue reglamentada por el decreto 10 del año 2003. Es a partir del año 2003 en que se encausa totalmente la certificación de especialidades, en este caso especialidades médicas, por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Y en realidad, esta certificación, este reconocimiento que alguien puede anunciarse como especialista, en realidad se caracteriza por ley con 5 maneras, 5 modalidades, no una sola. De las 5 modalidades, una tiene que ver con la que se decía anteriormente, que es un examen ante pares, revalidando antecedentes, y acá quiero nombrar que el espíritu de la ley, el espíritu del decreto reglamentario es la intervención permanente de los pares como hecho central desde el punto de vista de la validación del conocimiento por parte de aquel que se quiere anunciar como especialista. Intervienen esos pares en esto que es el examen ante pares, validando antecedentes. Intervienen los pares a partir también de la
acreditación de una residencia, que es un proceso que se viene haciendo también hace unos años en el Ministerio de Salud y que ya acreditó más de 150 residencias en el país con el concurso de los que saben, que son los pares. Acredita el Ministerio, pero los evaluadores son los pares, y ahí están presentes también los pares. ¿Una residencia acreditada es sinónimo de que alguien pueda anunciarse como especialista? Sí. Otro es el título de especialista universitario. El título de especialista universitario, que a partir de la Ley de Educación Superior se define como una característica que en realidad, para el caso de la medicina, los límites en cuanto a cargas horarias y demás que establece la Ley de Educación Superior es escasísimo, pero afortunadamente no hay carrera de especialista universitaria, más allá del desequilibrio cierto que el doctor Benaín refería, que muchas veces tienen estas carreras de especialista en relación al contenido práctico y el teórico. Por supuesto que exceden largamente y afortunadamente las 400 horas o 372 horas, si no me equivoco, es lo que dice que tiene que tener una carrera de especialista la Ley de Educación Superior. Esa es una tercera manera de ser. También se le reconoce que alguien puede anunciarse como especialista si es profesor titular, adjunto por concurso de una cátedra vinculada a esa especialidad. Y también existe dentro de esas 5 modalidades otra que le reconoce a las sociedades científicas lo que aquello certifica. El único requerimiento que este decreto 10 le pone a las sociedades científicas para ese reconocimiento es que su requerimiento para certificar una especialidad no sea inferior a ninguno de los otros 4. O sea, de los otros que yo dije anteriormente. En estos momentos, el Ministerio de Salud de la Nación tiene reconocidos 65 instituciones que están habilitadas o reconocidas como sociedades científicas y cuya certificación de especialidad es reconocida por el Ministerio de Salud directamente como para anunciarse como especialista. Esta 28, la ley modificatoria de 1732, también plantea el tema de la revalidación periódica. Son largas discusiones hasta de café o de sobremesa, el hecho de si es recertificación, si es validación o no. Nosotros planteamos que fundamentalmente es que lo que se tiene que certificar es el mantenimiento de la capacidad. O sea, uno no tiene, o sea, si uno es pediatra, o sea, que en mi caso, o sea, en realidad yo puedo anunciarme como pediatra. Lo que no puedo, a lo mejor, ya porque hace años que no me dedico a la pediatría, es decir, que he validado mis capacidades o que estoy en condiciones de seguir con este tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para que en un país federal podamos ver si las reglas de juego son las mismas o no? Y así en el año 2006 se creó lo que se llama la Comisión Nacional de Profesiones de Grado Universitario. Esa Comisión Nacional de Profesiones de Grado Universitario, y la integran todas las profesiones de salud de grado universitario, valga la redundancia. Una de ellas, la medicina. Cada una de ellas define, digamos, o plantea cuáles son las especialidades que se pueden reconocer. A su vez, ese reconocimiento de especialidades es validado por las otras profesiones. ¿Por qué es validado por las otras profesiones? Porque bien sabido es que ninguna profesión de grado universitario se comporta en un compartimiento estanco en relación a las otras profesiones e interactúan. Entonces hay especialidades que muchas veces se solapan, digamos, entre la proveniencia e incluso nosotros planteamos, y de hecho existen, el reconocimiento de lo que se llaman especializaciones multiprofesionales, que son aquellas especializaciones que, me estoy viendo a Alan y entonces me acuerdo del tema informático, digamos, que no es privativa de una u otra profesión, sino que atraviesa a todas las profesiones. Esto nosotros necesitamos validarlo con las 24 jurisdicciones provinciales. Esa validación con las 24 jurisdicciones provinciales, se hace a partir del consenso con lo que son nuestras contrapartes de cada una de las provincias. Si ahí, digamos, no hay ningún inconveniente, luego esto se valida con la reunión del Consejo Federal de Salud
donde están todos los ministros. Si ahí se aprueba, se reconocen especialidades. Hoy, la última resolución del año 2012, no me acuerdo el número, valida 70 especialidades médicas. El mecanismo de consulta, de consenso, ¿es un mecanismo de ida y no de vuelta? No, es de vuelta también. Hay observaciones, ya con algunos de ustedes seguramente nos reuniremos dentro de poco, porque algunas de las últimas que se presentaron fueron observadas por algunas jurisdicciones. Podemos discutir si es adecuado o no las observaciones que hicieron, pero lo que no podemos discutir es que el mecanismo funciona. Es decir, que hay necesidad de consenso y expresar entre todos cuáles son las cuestiones. El Ministerio de Salud de la Nación, que como dije tiene las 2/3 partes de los matriculados médicos del país, que no es que ejerzan todos en la capital federal, vuelvo a reiterar, porque hay profesionales médicos. En estos momentos nosotros estamos finalizando lo que se llama la constitución de la Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud dentro de un sistema informático que es el SISA, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, en el cual estamos consolidando, y creo que hacia fin de año lo vamos a tener, que vamos a saber exactamente cuántos médicos hay en el país, tema que nos revela más de uno, o nos revela a todos, con nombre y apellido. O sea, y acá está la diferencia, esto no es un censo, es el registro. ¿Y qué pasa? El ejercicio libre de la profesión y la necesidad de que se matricule en cada una de las jurisdicciones hace que hoy tengamos colegas nuestros que tienen 9 matrículas. ¿Esto es bueno o malo? Ni bueno ni malo, pero no hay 9 personas, hay una sola. O sea, y esto desde el punto de vista de los registros es importante. El Ministerio de Salud tiene en sus registros 50.000 certificaciones, un poco más, 51.000 certificaciones de especialidades. ¿Cuál es la especialidad que más ha certificado en el Ministerio de Salud? Ahí lo tengo que decir con orgullo, la pediatría. O sea, más de 6.000 certificaciones de pediatría. Porque la certificación legal es aquella que legalmente permite anunciarse a alguien como especialista. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer también con las provincias? Que aunque tengan colegios, aunque no tengan colegios, que haya reconocimiento cruzado en las certificaciones de especialidad. Un solo requisito con la Nación, que cumplan lo que el decreto 10 dice. Es decir, nosotros no resignamos cuáles son los requerimientos para que alguien certifique. Reivindico claramente la labor del Consejo de Certificación que funciona bajo los auspicios de la Academia, por así tiene que decirse, ¿no? Bajo los auspicios. Bueno, ahora con la Academia, por su labor promotora e incansable de realmente validar esto. Yo me permitiría dejar como reflexión a esto, el Estado cada vez está más presente en lo que tiene que estar en este tema. Vamos a hacer pública la posibilidad de consulta pública de si un profesional es un profesional y si es especialista o no es especialista, esto para beneficio de la población. Eso va a obligar claramente a que muchos que son legítimamente especialistas validen su especialidad ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Vamos a tratar de que los reconocimientos de especialidades, como dije antes, sean cruzados entre todas las jurisdicciones, pero bajo los mismos requisitos que imponemos desde el ámbito nacional, o sea, que nos exige a nosotros una ley y un decreto, no es que lo imponemos. Y en ese sentido vamos camino. ¿Qué de la recertificación y todo? Es fundamental. Es fundamental tener un mecanismo, y la ley lo contempla, a pesar de que hoy no está instrumentado administrativamente hablando, el hecho de que permanentemente alguien, no necesariamente de examen, sino demuestre que está en condiciones de seguir capacitado para ejercer esa especialidad reconocida. Me quedan algunas cosas más, pero bueno, después seguimos hablando. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes. Agradezco ante todo la invitación para participar en esta muy importante jornada, fruto del diálogo entre dos ilustres academias.
La verdad es que a esta altura de la tarde, después de haber escuchado las interesantísimas exposiciones de los prestigiosos expositores que me precedieron, entiendo que no es mucho lo que podría agregar. Simplemente me parece interesante destacar, después de lo que hemos escuchado, el avance de estas exposiciones, que el problema que aquí se plantea de la certificación profesional y puntualmente en materia médica, en la medicina, evidentemente se entronca con lo que es la fibra de lo que es el sistema federal. En definitiva, un sistema que plantea universidad, pero en la diversidad. Y esa diversidad aquí, sin lugar a dudas, genera grandes dificultades. Diversidad que no es solo propia de este problema de la certificación, o sea, de lo que es la formación y el ejercicio de la medicina, que se advierte también en numerosas instituciones del derecho o de lo que es el funcionamiento de la sociedad. Es llamativo que, por un lado, proclamamos continuamente la importancia, el afianzamiento del federalismo, reformamos la Constitución en el 94 y creo que fuimos a un sistema de mayor todavía descentralización, particularmente con el tema municipal, o sea, diversidad y descentralización del poder, pero en paralelo y casi como un contrasentido, nos encontramos a diario con las graves dificultades que presenta el federalismo, la diversidad. El federalismo implica entonces tener grandes, muchas veces, diferencias cruzando solamente el riachuelo. Y ni qué hablar si pensamos hoy en la diversidad que puede encontrarse en una misma provincia a pocos cuadras cuando uno cambia de municipio, porque los municipios muchas veces, como ocurre en Mendoza, son simplemente, ¿no?, cruzando de una calle a la otra. Esa es la autonomía, que, como siempre digo, es muy bonita, muy interesante en la teoría, en la declamación, pero de muy difícil praxis, por muchísimas cuestiones y problemas que plantea su ejercicio. Bueno, aquí estamos viendo una de ellas. La otra cuestión que me viene a la mente después de escuchar las exposiciones es que, sin lugar a duda, el problema de la certificación creo que viene de algún modo a solucionar, o como vulgarmente se dice, a poner casi una solución parche a un problema previo, que es el de las dificultades o el de la mala formación carente por lo que es el desarrollo del ejercicio de grado, algo que puedo, yo diría, casi avalar porque tengo una hija estudiante de medicina y muy avanzada, y uno ve las carencias que plantea el sistema. Y entonces, claro, obviamente yo pienso, mi hija no está en condiciones de salir hoy, está ya casi al borde de terminar, no está en condiciones de ejercer la medicina, atender a nadie, más allá de asistir a práctica, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre aquí? Entonces buscamos una solución muy a lo nuestro, en Argentina, a veces, que son los parches, cuando en verdad tenemos que pensar en una solución más profunda. Claro, eso lleva a algo muy difícil de quebrar o romper, que ya ha sido expuesto, que es la vieja, si se quiere, solución, siguiendo el modelo francés, que impactaría no solo en medicina, sino en todas las otras carreras, de título versus habilitación. Hoy parece algo casi imposible. Imagino las calles llenas de estudiantes, ¿no? O sea, me parece que desde el plano político a nadie se le ocurriría plantear que tiene que haber un examen habilitante. Entonces vienen este tipo de soluciones. Y cuando vamos a esta solución, nos encontramos con el problema del federalismo. La verdad que entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué salida tenemos? Y no es fácil. Hoy también se planteaba en la exposición anterior, que más que un médico de ella fuera de un abogado, por los conocimientos jurídicos que tiene el doctor, el problema de la matrícula. O sea, qué locura esto de que muchas veces todos, no solo los médicos, nos tenemos que matricular en numerosas jurisdicciones para poder ejercer el derecho, cuando la persona siempre es la misma. Bueno, en los años 90, recuerdo, en el marco de lo que fue el proceso de reforma y de regulación de distintas actividades económicas, probablemente a través de una forma jurídica equivocada, a través de un decreto en su urgencia, se desregularon también las matrículas profesionales y se estableció, de una manera sui generis, creo que jurídicamente no fue el mejor modo, que con una sola matrícula profesional uno podía ejercer cualquier profesión en todo el país. Bueno, un señor que ejerce la tarea de agrimensor se presentó entonces en la provincia de Buenos Aires con un título nacional, y cuando fue a inscribir ante las actividades locales, le dijeron: oye, usted no está matriculado en provincia. No, pero por el decreto 2293 del 91 yo puedo hacerlo. Le dijeron: no, ese decreto a nosotros no se nos aplica,
ese decreto es inválido, usted tiene que estar matriculado aquí. Bueno, todo terminó en la Corte. Esto fue la causa Cadopi contra la provincia de Buenos Aires, y la Corte, en su jurisdicción o competencia originaria, falló diciendo, mire, ese decreto en definitiva es inconstitucional, porque, bueno, por lo que hoy el doctor Luqui y otros lo indicaron, en el sistema federal argentino el poder de policía del ejercicio de las profesiones corresponde a las provincias, son ellas las únicas que pueden regular en este gobierno de la profesión, matrícula, poder disciplinario, y en la medida en que esas regulaciones no enerven, no afecten el título habilitante, respecto a lo cual la policía o el poder de policía es federal, también algo que fue recordado porque surge del 75, inciso 18 y 19 de la Constitución, las provincias tienen plenitud normativa para regular la materia. Ergo, esto de que puede haber una normativa nacional que disponga una matrícula única es inviable, confronta con el régimen de distribución de competencias de nuestro sistema federal. Bueno, como ven, estamos ante una situación, yo digo, compleja, porque entre lo constitucional, la realidad que puede expresar la realidad política, no parece simple entonces la solución. Quizás entonces, con un gran esfuerzo, llegamos a lo que hace un momento se planteaba y a lo que un insigne profesor de Constitución llamaba buscar el federalismo de la concertación, o sea, los consensos, algo muy difícil, y creo que lo sabemos, basta ver la realidad. Los consensos entre provincias, con la ciudad de Buenos Aires, consensos entonces aquí buscando lo que sería ciertos estándares que busquen uniformidad para alcanzar una calidad necesaria y fundamental si pensamos los valores que están en juego. Creo que eso es el desafío, no veo hoy otra solución acorde con nuestro sistema federal. Esa es la forma entonces de armonizar lo que serían los poderes provinciales, también hoy de la ciudad, aunque la ciudad puede presentar algunas discusiones o facultades, con también la regulación federal. Pero creo que lo que está en juego claramente lo justifica. Les agradezco su atención. Bueno, empiezo yo también agradeciendo esta invitación que se me ha cursado para participar en este interesantísimo acto, del cual me siento muy honrado, en particular por poder compartirlo con autoridades en la materia, obviamente mucho más relevantes que yo. También, como decía recién el profesor Perrino, me queda poco por decir, ya casi que el tema está suficientemente tratado y casi agotado. Voy a limitarme a tratar de hacer algunas poquitas consideraciones desde la perspectiva jurídica y siempre en clave de cómo se reparten las competencias en este sistema federal del cual, digamos, que impera en la Argentina. Lo cierto es que el tema que nos convoca tiene que ver, en definitiva, con el control tanto en lo que hace a las habilitaciones para el ejercicio de las profesiones, como el control posterior sobre el ejercicio efectivo de esas mismas profesiones liberales. De eso se trata, en definitiva, el poder de policía al cual se refería el doctor Luqui. Y si bien el título de este panel habla de certificaciones, las certificaciones nos remiten, en definitiva, a las especializaciones, pero no podemos hablar de especializaciones sin empezar por la formación de base. Es decir, primero es importante focalizarse mínimamente a ver cómo está estructurado el sistema en lo que hace a la policía, al control, en lo que hace a la habilitación del ejercicio de estas profesiones. Y esto tiene que ver, insisto, con la obtención de los títulos de grado. Sabemos que en nuestro país, siguiendo, como se decía hace un momento, la tradición francesa, tanto el otorgamiento de los títulos de grado como la habilitación profesional, es decir, el reconocimiento del grado académico y de los títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión, están fundamentalmente concentrados en las universidades. Así lo establece la Ley de Educación Superior, la Ley 24.521, lo dice así claramente, su artículo 29, y ahí entonces podemos preguntarnos dónde aparece ahí la función de policía que le toca ejercer al Estado. Ciertamente que en esta primera fase que hace al control de la habilitación para el ejercicio de las profesiones, el poder de policía, a mi juicio, está bastante desdibujado.
En realidad la Ley de Educación Superior lo aborda con un doble estándar. Por un lado, lo hace respecto de la generalidad de las profesiones, es decir, de la generalidad de las carreras universitarias, en donde la policía que se ejerce a través del Ministerio de Educación está, digamos, limitada, casi diría, a un control formal de la regularidad con que se ha creado la carrera respectiva. Esto, insisto, para la generalidad de los títulos, y en donde el único requisito expresamente consagrado por la ley es aquel de cumplir con un mínimo de horas en la enseñanza. Como decía el doctor Rucchi, la verdad es que es un recaudo no solamente insuficiente, sino bastante poco justificable de cara al reconocimiento de la autonomía universitaria. Distinto es el caso con las profesiones que puedan de alguna manera poner en riesgo o comprometer valores tales como la salud, como los derechos, como los bienes, en donde ahí la Ley de Educación Superior, en su artículo 43, establece un estándar un poco más elevado, en donde ya no va a atenderse únicamente a la necesidad de cumplir con un mínimo de horas establecido por el Ministerio de Educación, sino que también se va a exigir que respecto de los planes de estudio se satisfagan ciertos contenidos básicos fijados por el Ministerio de Educación en conjunto con el Consejo de Universidades, y además va a haber un monitoreo, digamos, llamémosle continuo de las carreras a través de la necesidad de acreditar periódicamente cada una de las carreras con intervención de un organismo técnico que es la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, o alguna otra entidad privada constituida al efecto y que tenga el debido reconocimiento por parte del Ministerio de Educación a esos efectos. De todas maneras, en cualquiera de los dos casos, la técnica jurídica a través de la cual se ejerce este control de policía en el momento o en lo que hace a la fase de la habilitación profesional pasa entonces por el dictado de un acto por parte del Ministerio de Educación que comporta lo que la ley denomina la oficialización o el reconocimiento oficial del título respectivo, acto que a su vez le otorga validez nacional a ese título para que en definitiva entonces quien lo obtenga pueda ejercer esa profesión o esté habilitado para ejercer esa profesión en todo el país. En lo que hace a estas segundas profesiones, es decir, aquellas que en definitiva comprometen de una manera más intensa lo que se llama el poder público y es donde entonces el poder de policía adquiere todo su sentido, allí el sistema se completa con dos aspectos más, y es que, por un lado, el Ministerio de Educación establece una nómina de cuáles son aquellas carreras que van a regirse por este sistema más riguroso, lo cual ciertamente es loable porque le da certidumbre al régimen, y por otro lado eso conlleva también que el propio ministerio establezca dentro de esas carreras que integran esa nómina cuáles serán las actividades que quedarán reservadas con exclusividad a los poseedores de esos títulos. Esto último también es interesante y de alguna manera es una forma de dividir bien las aguas en lo que hace a la distribución de competencias. La nación, en definitiva, que es la que ejerce el poder de policía al nivel de la habilitación profesional, de esta manera que recién explicaba, está, por decir así, estableciendo también los límites a las provincias que tienen facultades para la aprobación de carreras no universitarias, pero deben hacerlo siempre entonces respetando de no invadir estas incumbencias que son privativas de los títulos incluidos en esta nómina que establece el Ministerio de Educación. Con esto entonces tendríamos rápidamente, retratado lo que sería el ejercicio del poder de policía en la primera fase, la de otorgamiento de la habilitación profesional. Obviamente, luego de haberse graduado y haber obtenido el título, uno lo que pretende es ejercer la profesión. Esta segunda etapa también entonces requiere de un control por parte del Estado que esta vez viene del lado de las provincias. El ejercicio de la profesión está estrechamente ligado al ámbito territorial en donde uno desarrolla esa actividad y por lo tanto
tiene sentido que en definitiva el control de ese ejercicio profesional recaiga sobre las autoridades locales, y de hecho así lo reconoce la misma ley de educación superior cuando, luego de establecer que son las universidades las que otorgan el grado académico y el título habilitante, dice expresamente sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Lo interesante, por un lado, es destacar que el control sobre esta segunda fase, la que hace al ejercicio de la profesión, no, digamos, debe entrometerse, no debe invadir lo inherente a la primera etapa. No puede suceder, y en esto hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo establecen claramente, no puede suceder que a través de exigencias reglamentarias que se impongan a quien quiera matricularse para ejercer la profesión, en definitiva se estén desnaturalizando los derechos inherentes al título habilitante obtenido. El segundo aspecto, que también ya fue mencionado aquí, es que este poder de policía ejercido ya en la fase de ejercicio profesional puede ser de alguna manera desplegado de manera directa por las propias autoridades públicas, o puede ser, como ocurre tantas veces, delegado a una entidad ajena al aparato estatal, como pueden ser los colegios profesionales, pero a las que se las inviste de verdaderas prerrogativas públicas, porque son aquellas que en primer lugar van a matricular a los profesionales que han obtenido su título, y de esta manera van a, de alguna manera, verificar la validez, en el sentido formal, por supuesto, de esos títulos, y van a luego, digamos, controlar activamente el ejercicio concreto de la profesión por parte de esos individuos, entre otras cosas, imponiéndole o ejerciendo una facultad disciplinaria que puede llegar a la imposición de alguna sanción e incluso a el cese de la matrícula en los casos más graves. La certificación profesional, que es en definitiva el tema específico de este panel, se inscribe en esta segunda fase del control de policía. Tiene que ver obviamente con el control del ejercicio profesional. Diríamos que es uno de los posibles cauces para hacer efectivo y ejercer con eficacia ese control sobre el ejercicio concreto de la actividad profesional. Y por lo tanto también entonces de esto deriva que deba ser ejercido por las autoridades locales, siguiendo un poco las premisas que recién explicábamos. Ya también quedó dicho que la certificación, es decir, este reconocimiento de la especialidad con que cuentan quienes previamente se puedan haber graduado y por lo tanto estén habilitados para ejercer una determinada profesión, tiene notas que son distintas de la habilitación misma. Por de pronto no son títulos habilitantes, son, diríamos, un plus. Por otra parte, son otorgados o son, sí, digamos, provienen de quienes son los pares, de aquellos que procuran esta certificación. Y en tercer lugar, me animo a decir que, digamos, no son procesos en donde prevalezca el aspecto formal, como ocurre, como explicábamos, con la intervención del Ministerio de Educación en el caso de la oficialización de los títulos universitarios, sino que aquí, en el caso de las certificaciones, con vistas al reconocimiento de las especialidades de que pueda, digamos, estar dotado un individuo, allí prevalece lo sustantivo, es decir, hay un verdadero examen técnico en cuanto a las aptitudes y a la idoneidad del profesional en cuestión. Para terminar, quiero dedicarme brevemente a un tema que se mencionó también en el panel y que me parece de sumo interés, que es cómo ocurre todo esto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no solo por ser digamos, el ámbito donde la mayoría de nosotros ejercemos nuestra profesión, sino porque a partir de la reforma constitucional de 1994 presenta verdaderos problemas que yo diría no están resueltos, ni mucho menos desde la perspectiva del derecho. Sabemos que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, quien ejerce la policía en lo que hace al ejercicio de la profesión médica es la Secretaría de Salud Pública de la Nación, y esto
porque así lo establece la Ley 17.132 en su artículo 21. Y creo que podemos preguntarnos hasta qué punto esta realidad es o no acorde con lo que establece el texto constitucional, y adelanto que no tengo una respuesta acabada sobre el punto, sino que simplemente quiero trasladarles algunas de las dudas que me suscita este punto. La Constitución tiene básicamente, la Constitución Nacional, luego de la reforma, un artículo 129 que le da a la Ciudad de Buenos Aires un estatus jurídico nuevo, que no tenía antes de la reforma. En ese artículo 129 se dicen algunas cosas muy interesantes. Por un lado, se establece el carácter autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, que conlleva, y esto lo dice el primer párrafo del artículo 129, conlleva el reconocimiento de facultades propias de legislación y jurisdicción en manos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En sintonía con este estatus jurídico, esta autonomía, el último párrafo del mismo artículo 129 de la Constitución establece la capacidad de la Ciudad de Buenos Aires para otorgarse su propio estatuto, esto que, como decía el doctor Luqui, pomposamente se llama Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en el propio artículo 129 ya viene la piedra de discordia, porque el segundo párrafo nos dice que una ley, es decir, una ley del Congreso de la Nación, garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. Es decir, es una ciudad autónoma, tiene facultades de legislación y jurisdicción, se dicta su propio estatuto y, sin embargo, pareciera que hay una cuña que se entromete a través del reconocimiento o de este precepto que le otorga al Congreso de la Nación la posibilidad de dictar una ley tendiente a garantizar los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires mantenga su condición de capital de la República Argentina. Es decir, es un estatus jurídico en ese punto contingente que podría perfectamente variar. A esto tenemos que sumar que cuando la misma Constitución describe las facultades del Congreso de la Nación, en el artículo 75, inciso 30, le reconoce al Congreso de la Nación la facultad de dictar la legislación exclusiva, dice, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay además una cláusula transitoria, la séptima del mismo texto constitucional, que también le otorga, en este mismo sentido, facultades legislativas al Congreso de la Nación respecto o sobre el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, mientras se mantenga su condición de capital. Entonces, del juego de estos artículos de la Constitución surgen básicamente, y esto es un tema que, insisto, está en pleno debate, dos posturas. Una restrictiva, que hace pie en el hecho de que, como se decía muy bien, la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia más, no es una jurisdicción que haya ella resuelto delegar algunas facultades al Gobierno Nacional y por lo tanto lo no delegado le corresponde porque son poderes residuales, sino que nace a partir de este marco constitucional. Y si esto es así, se dice en este primer enfoque, el Congreso, al dictar la ley prevista en el 129 de la Constitución, pareciera que podría reglamentar el alcance de lo que dice el texto constitucional en lo concerniente a la Ciudad de Buenos Aires, y de hecho así lo hizo el Congreso, o así pretendió hacerlo al menos, al dictar la ley Cafiero, que se mencionaba hace un rato, y decir en ella que todas las facultades no delegadas en el marco de esa ley, en el marco de la Constitución, no podían ser eximidas por la Ciudad de Buenos Aires como propias, quedaban, por decir así, del lado de la nación. Esa es una postura. Frente a esa tenemos la postura contraria, que, pone el foco en el hecho de que, en definitiva, la facultad de legislación que se le reconoce al Congreso Nacional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que sea calificada como exclusiva en el artículo 75, inciso 30, está claramente orientada a preservar los intereses de la nación, como dice el artículo 129, en tanto la Ciudad de Buenos Aires mantenga su condición de capital, es decir, que quienes tengan que ejercer el poder nacional, el gobierno nacional, y residan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no puedan estar a merced de una legislación local que, por decir así, les pueda un poco complicar el ejercicio de esa función.
bajo esta segunda entonces perspectiva, pareciera que lo que hace a las cuestiones locales que no interfieran en los intereses del Estado Nacional no debería ser materia de legislación por el Congreso de la Nación, sino que correspondería a la legislatura local de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué traigo un poco a colación esta controversia jurídica que resulta del texto constitucional en lo concerniente a la Ciudad de Buenos Aires? Porque obviamente que ahí está en juego, en el tema que hoy nos convoca, si es la Ciudad de Buenos Aires o si es el Gobierno Nacional quien debe dictar las normas tendientes al control del ejercicio de las profesiones, entre ellas la médica, dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Partimos de un statu quo donde, ya dijimos, hoy, digamos, como fruto de esta ley 17.132, es la autoridad nacional quien está ejerciendo este poder de policía local, llamémosle. ¿Cómo podría eventualmente, si, digamos, quisiéramos migrar hacia este otro esquema, cómo podría producirse la transferencia de estas facultades de control a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires? A mí se me ocurre que una alternativa es la que nos da el artículo 6 de la ley Cafiero, la ley 24.588, que dice expresamente que el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes. Me parece que esta puede ser una herramienta interesante para instrumentar, si se deseara, porque por supuesto esto requiere de una decisión política y de mucho debate seguramente, si se deseara entonces operar esa transferencia del poder de policía local en materia de ejercicio de las profesiones liberales a manos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.